Hoy me gustaría hablar sobre unos datos que me han salido recientemente, que me han dejado un poco perplejo y preocupado sobre, evidentemente, nuestra situación en este país, en España. Em, Iré dejando los datos por detrás como siempre hago, ¿vale? Dejaré links si os interesa, ¿vale? Em, se hablaban en estos datos de que hay un desequilibrio total entre la cantidad de autónomos en España, la cantidad de autónomos y la cantidad de funcionarios públicos. Si no me equivoco, de funcionarios públicos rondaba la cantidad de 3,5 millones aproximadamente y de autónomos hablábamos de unos 3,4 millones o 3,2 millones por ahí, ¿vale? Era una locura, ¿vale? ¿Qué quiere decir este dato? Porque, bueno, como siempre, pues hay que mirar siempre detrás de los datos, como siempre digo. Eh, Esto lo que quiere decir es que hay un desajuste brutal entre el sector privado y el sector público. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sector que suele ser más productivo, que suele aportar mucho más y que suele tener un peso más grande en la economía normalmente en una nación, en un país, siempre es el sector privado, ¿vale? Es el que suele aportar inversión, suele aportar diseños nuevos, es decir, se invierte mucho en I+D para mejorar productos, para poder vender más. Evidentemente, pues es el fruto del capitalismo que va rodando solo, pues evidentemente siempre va con el sector privado, ¿vale? Suele ser el sector más productivo, suele ser el sector que más trabajo suele dar en países más capitalistas. Em, y evidentemente, cuando hay un desajuste, un desequilibrio tan grande entre la cantidad de sector privado y la cantidad de sector público, suelen ser malas noticias porque evidentemente el sector público normalmente, hay muchas excepciones y hay muchos casos en los que el sector público puede funcionar, pero normalmente el sector público suele ir mucho más relajado. ¿Por qué? Porque normalmente el sector público no tiene la presión que tiene el sector privado. Esto es bastante básico. Los que estéis metidos un poquillo en el mundo de la economía, esto lo sabéis perfectamente. Es decir, el sector privado está obligado a innovar, está obligado a producir y mejorar ciertos productos, porque si no, evidentemente, cuando algo se deja de comprar, algo se deja de adquirir en el sector privado, pues la empresa simplemente cierra o bajan las ventas y tiene pérdidas económicas, ¿vale? Entonces, a cualquier persona que se precie que sea medianamente normal, nunca va a querer pérdidas, nunca va a querer cerrar una empresa, ¿vale? Si sobre todo es en lo que le pone el pan sobre la mesa, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto es todo lo contrario con el sector público, es decir, el sector público suele tener el apoyo, suele tener la financiación del Estado, ¿vale? Y sobre todo, según qué sector, suele tener una gran financiación y suele tener un gran aporte económico y por lo tanto no tiene esa presión, es decir, por lo tanto, no, disculpad, o sea, y no tiene esa presión constante de tener que mejorar algo. Es decir, esto es muy sencillo. En el tema de la sanidad, ¿vale? Que es el que yo manejo mejor, el tema de la sanidad pública, por ejemplo, ha sido un tema que ha dado mucho del que hablar porque evidentemente ha habido un bajón en la calidad de la sanidad pública de nuestro país. Es decir, antes se sabía que la sanidad pública española era muy, muy buena y muy eficiente. Es decir, en- con unos recursos más o menos correctos, pero que no eran nada bollantes, con unos recursos más o menos, conseguían producir, conseguían atender, conseguían solucionar em, muchas problemáticas y es decir, y por lo tanto teníamos una sanidad muy eficiente, es decir, funcionaba bastante bien. Hablo de hace unos 10 años aproximadamente. De allí para adelante hemos visto una degradación muy obvia de lo que es la sanidad pública. Listas de espera en operaciones, es decir, yo he llevado pacientes que tenían operaciones en las cuales habían esperado 2 años para hacérselas, es decir, brutal. Em, Falta de profesionales, sobre todo médicos, colas de espera en urgencias, por ejemplo, por falta de personal, falta de espacio y sobresaturación del sistema. Es decir, hablamos de un sector público muy saturado y muy ineficiente actualmente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Es porque no ha habido una inversión, no ha habido una innovación, pues evidentemente, es decir, cuando el sector público, por eso digo que va más relajado, porque siempre, si el sector público no funciona, no pasa nada, es decir, no va a quebrar, es decir, el Estado es la única figura es la única empresa que nunca quiebra, ¿vale? Por así decirlo, creo que esto alguna vez se ha dicho. Em,
Es decir, es la empresa inquebrantable, a no ser que el país se vaya a pique, evidentemente. Pero normalmente el Estado nunca quiebra. Es decir, el Estado siempre puede recaudar más dinero, siempre puede ganar dinero, siempre puede beneficiarse, porque evidentemente debajo tiene a toda lo que es la población activa, todo lo que es la población que aporta a la economía, que suele ser siempre el sector privado, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, este dato es preocupante porque muestra cómo ya no es que haya una igualdad, sino que hay una disparidad, hay una desigualdad total entre lo que es el sector público y el sector privado. Es decir, hay más, o sea, bastante más sector público que sector privado, ¿vale? Entonces, esto es una mala señal de cómo va nuestra economía, porque amén de que van diciendo de que nuestra economía crece, como siempre, si miramos detrás de esos números, vemos que hay una inflada muy grande. Como siempre, si hay más gasto público, si hay un chute de inmigración, pues todas estas cosas van a favorecer a nivel de PIB. Creo que lo expliqué en un vídeo, que el PIB, que cuando crece el PIB hay que cogerlo un poquito con pinzas y ver exactamente cómo ha crecido ese PIB, porque si nos fijamos en la renta de los españoles, nuestra renta per cápita ha crecido poquísimo, prácticamente nada, en los últimos, no sé si 10 años, 5 años, ¿vale? Ahora, luego lo voy poniendo. Entonces, cuando vemos que un sector no avanza para nada, pero otro crece enormemente, entonces es que suele haber un problema con el sector que no crece. Entonces hay que plantear siempre el debate, ¿vale? Por eso me pasaba aquí a decirlo, porque considero que es cuanto menos debatible, porque no puede ser que nuestro sector privado esté súper debilitado, esté súper desquebrajado, perdón. No puede ser que esté tan maltratado nuestro sector privado y que luego tenga tan poca fuerza como para que no pueda competir con el sector público en cuanto a números. Es decir, hay muchísimos más funcionarios que autónomos. Es decir, ¿cómo puede ser eso posible? Si tú luego cuando vas a las administraciones públicas tienes que esperar, tienes que llamar con antelación, tienes que pedir 100 citas previas, si ven que están muy saturaditos, te mandan a tu casa para que lo hagas por internet. Es decir, ¿cómo es posible? Tenemos más funcionarios que nunca y esto va más lento que nunca. ¿Cómo puede ser? Entonces me gustaría dejar esa reflexión por aquí, ¿vale? Considero que es importante y nada más. Dejo ahí la reflexión y sobre todo pues debatirlo en los comentarios. Me encantaría leer los máximos comentarios posibles debatiendo este tema porque considero que es cuanto menos debatible, ¿vale? Un saludo.